La idea de hacer mujeres que cantan con lobos surgió en un sueño, o sea que ya al comienzo es súper mágico. Y la idea era agregarle la dimensión musical al libro, que realmente es una fiesta, porque cada cuento trae su imaginería, sus arquetipos, su propuesta. Y como las mujeres somos muchas, siempre, bueno, en realidad los humanos, pero este libro se enfoca más que nada en el universo femenino. Cada cuento te da la posibilidad de explorar diferentes facetas, partes, brillos y oscuridades de las mujeres, más para el lado de la niña, para el lado de la madre. Y bueno, después toda la riqueza que aporta la misma autora, Clarissa Pinkola Estés, con todo este enfoque junguiano, ánima, ánimos, símbolo, psique. Estuvo re lindo elegir el cuento de la mujer esqueletos. Y estuvo muy linda también la idea que trajiste del canto inuit. El cuento se desarrolla en territorios árticos, polares, como desde un paisaje, desde una imagen visual, entramos en la parte de lo vocal. A mí me parece re lindo eso del libro. Todos los cuentos tienen una intro de interpretación simbólica. Cuentos muy simples que en el fondo tienen todo este mundo simbólico arquetípico que es el lenguaje de la psique. Me interesó más que musicalmente pensarlo más desde un desafío importante para la voz. Porque es un canto que no lo entendés cómo lo hacen, empezamos a ver videos de esta dupla de mujeres que hacen estos cantos. Tiene algo muy lúdico también. Cuando la voz se abre a respirar de otra manera, guturalmente, hacer sonidos de lobas, hacer respiraciones que nunca hizo, hacer ritmos que nunca hizo, pasan cosas. En estos juegos del Inuit, la que se ríe pierde. Fuimos a la montaña con las máscaras de las lobas y unas pieles y ahí empezó a surgir este lugar más simbólico de unos seres, de unas mujeres animal, como devenir desde ese mismo juego y desde la voz, estas criaturas. ¿Qué rol cumple la creatividad en ese adentrarnos en nuestra psique, en esos lenguajes instintivos? Toda, porque esa libertad de juego viene desde una libertad creativa. Uno de los desafíos de trabajar con estos cuentos, que en sí los cuentos son simples, después la autora nos da criterio, nos ayuda a tener criterio para saber interpretarlos, no leerlos, recibirlos, porque si no nos quedamos con lo primero, con lo más literal. Y agregarle la dimensión musical tiene el mismo desafío, o sea, está bien si también elegimos armar una canción sobre la mujer esqueleto, y la mujer esqueleto, qué sé yo, pero a lo mejor lo más obvio, no está mal, se vale. Pero el desafío creativo depende de la invitada. Yo sé del trasfondo que viene Elisa, del trasfondo que vengo yo, de la multiplicidad de mujeres que somos, sabía que se iba a poner más interesante y está bueno cuando los trabajos tienen un enfoque antropológico y cuando presentan un desafío, en este caso el desafío técnico del canto inuit por la técnica vocal, la técnica de garganta, que hicimos lo que pudimos. Al no estar formalmente estudiando el canto inuit, tener una maestra, en realidad nosotros lo que hicimos fue captar los conceptos regentes de ese canto que sabíamos que imitan los rugidos de animales. Se hace de a dos, una cosa asincopada, rítmica, como un diálogo, una dialéctica. Mucho de inocente también. No sé si por la nieve es tan esencial todo que hay como una pureza, nieve, blanco, pureza, inocencia, juego, respiración, es como muy hermoso. Lo que me gusta mucho del proyecto en relación a la investigación vocal, musical y sonora, además de audiovisual, es esa ida y vuelta con la palabra. Tenemos todo este juego con respiración, con el hálito previo a la palabra, con esto que llamamos voz-viento, diversos paisajes antárticos a través de la voz, y a su vez volver al cuento desde la voz sonora, hablada para afuera, digamos, porque uno tiene su voz que lee, y ya me había conmovido muchísimo el cuento cuando lo leí por primera vez para mis adentros, y luego el convertirlo en audio, en convertirlo en un cuento sonoro, se activan completamente otros circuitos cuando uno lee eso mismo en voz alta. Una frase que había pasado así velozmente, al leerla en voz alta te das cuenta de la rítmica, de la magia, de la potencia, de la profundidad, encarnar ese poder del sonido de la palabra, este lugar entre el canto, este lugar de hacer nuestra propia música, de cantar, de presentarnos, de hacer shows, de sacar discos, de que la música es nuestro lenguaje, y también este otro lugar de terapeuta vocal o tallerista, o que acompañamos a que la voz se descubra, se abra, se explore más acá y más allá de la palabra, desde las sonoridades, desde la voz en el cuerpo, ese doble agente que somos las dos en relación a la sonoridad. Me parece también que fue un encuentro muy rico. Que es la famosa y tan de moda voz medicina, que tiene que ver con una voz que llega a lugares que el cuerpo necesita y que muchas veces no son una canción o una palabra o un sonido bello o una canción que habla de sanar, sino por ahí es un alarido. Mientras más le damos permiso a la voz a ir hacia esas sonoridades, también tienen un nivel de sanación y de llegar a lo profundo de nuestra esencia, de nuestra sonoridad más insospechada.
La pregunta es, ¿de quién es esta voz? Y la respuesta es, sobre todo es la voz del cuerpo, pero siempre lo ligamos a la mente, porque somos humanos y somos el único reino que tiene el poder de la palabra y construimos lenguaje, metalenguaje, el único reino que nombra las cosas y bueno, nos perdemos un poco en los conceptos, pero en realidad todos los animales también tienen su voz y en ellos está muy claro los usos, que son aliviar, gemidos, rugidos, aliviar el cuerpo, bueno, defensa. Los pájaros también hay un placer, un goce, ¿no? Como el juego, pero muy ligado al cuerpo. Los bebés usan la voz totalmente al servicio, llegan a unos agudos, no hay traba, no hay mente, no hay lindo, no hay feo, es como todo bien fusionado, cuerpo y voz. En el libro de Mujeres que corren con lobos trabaja mucho sobre arquetipos, sobre todo el arquetipo de la mujer salvaje. ¿Cuál es el área, el territorio donde se mueve esta mujer salvaje? Justo en el límite o en la frontera, para no ponerlo tan taxativo, en esa frontera en donde se une el mito y la realidad, ¿no? Lo físico y lo no físico, lo metafísico. Ahí hunde sus raíces en el misterio finalmente y de ahí viene la voz pura, más allá de la palabra, ¿no? Volviendo al tema de cómo expresar este trabajo que estamos haciendo, puede ser con una canción, con voz cantada, o podemos tratar de ir a esos territorios y recobrar la voz salvaje, y lo salvaje te trae, viste, esto, lo rugir, el bramido, lo feo, lo grotesco, ¿no? Que es parte también de lo que somos. Primeros sonidos fueron de imitación, aparte, ¿no? De la naturaleza, de los animales, e imitarlos era tener su espíritu. El rugido traía el espíritu de ese animal rugiente, o el canto del pájaro, o del aire, o del mar, eso de temer de hacerlo mal, no, es que yo tengo una voz así, o así, no es linda, todo eso carga y el psiquismo queda como aplastado, el psiquismo como esta fuerza salvaje, como esta fuerza de singularidad, darnos ese permiso de trascender esos límites y preguntarnos realmente qué hay ahí detrás pulsando. Había una parte del cuento muy hermosa, que es la parte en donde ya entran al iglú, él viene huyendo, con el esqueleto enredado en las redes atrás que siempre lo va persiguiendo y no puede zafar, se mete al iglú a oscuras, piensa que está a salvo, el hombre, y enciende la luz de una vela y encuentra con que el esqueleto también entró ahí, pero a la luz de la vela ya no le pareció tan terrorífica. Como al misterio le gusta la luz tenue de una vela, no el fluorescente de hospital, que ahora todo es muy así. ChatGPT, tengo una duda, listo, ¡pum! Toda la información que aparte, aprendan a dudar porque se equivoca también. Aprendan a dudar, qué lindo. El beneficio de la duda, ahora sí que. Aprender a traer el misterio, a trabajar con el misterio y algo muy lindo, inevitable también en los trabajos creativos es tener las cosas más o menos resueltas y después dejar que se resuelva en el camino, en el proceso. Y ahí sí te tomo que es una trenza, porque estamos vos, yo y la vida. Avanzamos medio hasta mitad de camino y en el medio nos encontramos, no imponemos nosotras sobre la vida, proponemos, obramos y nos dejamos obrar. Qué hermoso esto que traes de esa penumbra, de esa oscuridad templada, porque mucho del trabajo con esta idea de adentrarnos en lo profundo de nuestra psique es el famoso y tan de moda integrar la sombra, porque ahí en lo profundo están las cositas que uno va guardando ahí y que son las que pulsan, a veces hasta salvajemente por salir, ¿no? A veces reprimida por la sociedad, a veces por una misma, a veces por un dolor, a veces porque el cuerpo no sabe dónde hacerla y dónde ponerla o qué hacer y la archiva, ¿no? Entonces ese constante diálogo entre brillos y sombras, mientras más luz empecemos a desplegar, obviamente esa luz va a estar iluminando, si es luz real, a las profundidades, darse chance de estas sombras amigas, de estas penumbras amigas, porque si no es como, no, entonces ahora tengo que ir a lo más profundo de mi psiquismo que me están pidiendo. Estos lugares intermedios donde está esa llama que nos llama esa especie de templanza en la penumbra, y habitar esa penumbra en estos tiempos con tanta data y con tanta información y con tanta velocidad y con tanta certeza, esa luz permanente de información, retraernos hasta nuestro reino en esa semivela. El mundo nos propone estar ahí absolutamente rebotando formas de ser, de decir, de comunicar, y todo hacia afuera, y un simple contacto con una vela, como el paisaje de un cuento te puede traer a un paisaje interno que es el que puede dar una pista de cómo acceder a esos lugares amorosamente. Esos que se están muriendo de miedo, temiendo uno del otro, y en un momento hacen clac y se dan cuenta de que no hay nada que temer. Hay un momento del cuento que a mí me conmovió, me tocó algo, una fibra profunda de la relación con las cosas, lo que es el miedo, como ese diálogo de comunicación profunda, de aceptación, de confianza, de renuncia, hasta dónde llega mi voz y mi comprensión y hasta dónde me fundo en esa entrega.
Sí, tiene muchas partes lindas y también vinculadas al sonido. En un momento el hombre llora y ella bebe una lágrima. Ese momento es re lindo, ¿no? Y Sí. sacia toda su sed de eras, eones. Después le arranca el corazón, como que va pasando de algo re sutil, bebe la lágrima, le mete la mano, arranca el corazón y toca el tambor y canta. Con el canto se va reconstruyendo y eso es algo que también trae mucho el libro en varios cuentos. El canto, los huesos como lo esencial, lo fundamental, lo fundacional, lo que no cambia y lo que persiste para recuperar y sobre eso volcar la voz del alma y reconstruir vida. Y el final del cuento es, después vivieron juntos y nunca les faltó nada. Y los seres que ella había conocido en el mar siempre procuraron de que ellos tuvieran sustento. La abundancia infinita, la riqueza infinita cuando se acepta esta rueda de muerte, vida, muerte, vida, muerte, vida, que pasa todo el tiempo, a cada momento, cada día, cada segundo, en cada respiración. Y otra cosa que traen los cuentos es que la naturaleza sana. La naturaleza es la que te da la clave de la penumbra, la clave de la integración, la clave de el sonido sanador, ¿no? La clave de la abundancia. Todas las claves. Si nosotros viviéramos conectados a la luz natural y a los atardeceres, a los amaneceres, ahí está esa penumbra del misterio, del equilibrio y de la amabilidad, de la bondad innata que preside la creación. Basta conectar a la naturaleza para entender la propuesta original, que es amable, Y que tiene que ver, bondadosa. hablando con arquetipos, con otro, ¿no? El arquetipo de la madre, de la gran madre. La madre como fuerza primordial, el gran útero. Finalmente el femenino, el gran misterio que se manifiesta primero en uno y después en dos. Ese dos, masculino, femenino, polaridad o electromagnetismo, la gran madre encarna este femenino que es nada más el aspecto creativo de Dios. Pone la voluntad y el fuego, después necesita su socia amada, amante, que proporcione la sustancia para La el sustancia juego. misma. Entonces, al mismo nivel, muchas veces se lo toma como un libro feminista, en el sentido, ¿no?, de que, como empoderar a la mujer y la mujer a la mujer, y en realidad es solamente recordar que somos uno, al mismo nivel, ¿viste? Porque si no, no se hace nada, si no, no es posible. Pero bueno, trae muchos también arquetipos el libro a lo largo de sus cuentos de cómo también en la vida de las mujeres el rol del hombre termina siendo muy nocivo en su psiquismo. Sí, siempre está hablando de paisajes interiores. El depredador de la psique son nuestras propias boicots mentales y dudas. Dentro de cada uno tenemos el femenino y el masculino, y ese es el matrimonio sublime, el matrimonio sagrado, y esa danza también que nos lleva a la unidad. El ánimo es el ánima. Y eso es importante recordar, que los dos están siempre dentro nuestro. Y bueno, a ver qué sigue, ¿no? ¿Cómo sigue? Terminamos con una pregunta, obviamente, porque la pregunta abre, la respuesta cierra.